Hoy quiero hablarles de un tema interesante como es la respuesta inflamatoria. ¿Qué es la respuesta inflamatoria? Hoy vamos a verlo en palabras sencillas para que la gente entienda y comprenda cómo se da ese proceso. Comenzamos por decir que hay un tipo de respuesta inflamatoria en el cual sucede cuando tú te golpeas y sufres un traumatismo, y la respuesta inflamatoria, que es la que se da a nivel interno. Es el mismo principio, pero la gente está acostumbrada a el del golpe. Se golpeó, está inflamado. Y a veces cuando la persona, sin recibir un trauma, ni ningún tipo de golpe, ni nada de eso, un traumatismo, se le habla de inflamación, entonces la gente no entiende bien, por eso es el tema de hoy. Bueno, cuando se produce una respuesta inflamatoria no es más que cuando el sistema inmune, por medio de esas células que él tiene como los macrófagos, identifican inicialmente una bacteria o, en el caso de un virus, su entrada. Inmediatamente lo identifican y se producen una serie de, movimientos ya, en los cuales se trata de proteger al organismo de ese extraño virus o bacteria que entró al cuerpo. Los macrófagos, los leucocitos o glóbulos blancos, las células killer, que son las asesinas, ese es el nombre, traducido del inglés, y los linfocitos, como los linfocitos B, que son los encargados de defender al cuerpo de esos agentes extraños que pretenden hacerle daño a las células. Entonces, en ese proceso de entrada de un virus se producen muchos eventos, pero hablemos primero de, el caso del golpe, cuando se produce el enrojecimiento, la hinchazón, ¿cierto? Se produce también la producción de sustancias, proteínas, que presionan sobre los nervios y se produce el dolor. Eso es un proceso que viene acompañado se produce por unas sustancias que se llaman citoquinas, que tienen una acción citoquímica. ¿Qué quiere decir citoquímica? Quiere decir que esas sustancias, por atracción de químicos que ellas tienen, defienden al organismo frente al agente invasor. Entonces se produce las famosas cascadas de la inflamación del ácido araquidónico, de la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, y estos son los principios de los medicamentos. Por ejemplo, cuando usted se toma un ibuprofeno, esa sustancia detiene la cascada de la inflamación, lo mismo que algunas sustancias como los que se toman o el médico les prescribe para que no tenga problemas de inflamación y que a la vez no dañe la mucosa gástrica, porque ese es uno de los efectos secundarios que tienen algunos tipos de AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides. ¿Ok? Entonces, esa respuesta que se da está mediada precisamente por esas sustancias. Pero resulta que hay otra respuesta, la respuesta que da el organismo cuando usted va caminando por la calle y siente, respira el gas carbónico, CO2, dióxido de carbono, y eso entra al cuerpo y empieza a combinarse con
el organismo y se producen unas sustancias o digamos unos compuestos químicos que se llaman radicales libres. Los radicales libres son los encargados de producir la respuesta inflamatoria. Ya cuando usted aspira el humo del dióxido de los carros, de las motos, eso está produciendo, sin que usted lo sepa, caminando por las calles, está produciendo gas carbónico en su cuerpo y está dañando su organismo poco a poco y se va produciendo la inflamación. Usted no siente esa inflamación como la del golpe, pero empieza a producirse. Vamos a ver y a escuchar a la vez a un tipo que sabe mucho de esto, físico, que se llama Peter Glidden, que hace una comparación entre la ley segunda de la termodinámica, que dice que todo lo que se crea se destruye. Entonces hace una comparación interesante de cómo se producen los radicales libres en el organismo y son los responsables de el daño y la inflamación. Aparte de eso, también la comida en exceso, malnutrición, los aceites, de lo que habla ahora mismo Glidden, la comida con mucho aceite. El aceite produce mucho radical libre y eso tiende a dañar el organismo y a producir radicales libres.